Gálatas capítulo 3 versículos del 19 en adelante. Vuelvo a comenzar a leer igual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vamos a llegar hasta ahí y vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, nos ponemos en tus benditas manos, Padre, y te damos las gracias por la vida que nos das, por toda la provisión, Señor, por esa salvación tan grande, por la vida de nuestros seres queridos. Te imploramos que sea de bendición, Padre, para todos los que vamos a estar escuchando esto, viendo esto, Señor, y compartiendo esto. Gracias, Padre, para todos aquellos que van a ver también el sermón después, que haya palabra de bendición y de liberación, papito lindo, liberación del pecado. Nos ponemos en tus manos, háblanos al corazón, te lo suplicamos, en ti descansamos, Señor. Oramos por los hermanos de la iglesia y primero por todos los que nos están conectados con nosotros, Señor. Bendícelo grandemente, pero también por los hermanos de la iglesia que puedan estar enfermos, Padre. Oro por el hermano César Román, Señor, bendice su vida, sánalo, Señor, fortalécelo, Padre, y que dentro de pocos días ya lo podamos ver siempre jovial y siempre sirviéndote, Padre. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús decimos todos, amén y amén. Ok, amados hermanos, estamos viendo en la carta a los Gálatas y el lío en el que Pablo encontró la iglesia. Él había administrado la iglesia, se calcula por más de 3 años, y luego en su deseo por servir al Señor en otro lugar, pues Pablo comenzó sus viajes misioneros. En total Pablo hizo 4 viajes misioneros, pues en uno de esos él dejó la iglesia, lo dejó a cargo de Timoteo y se fue, pero antes de irse les advirtió: mire, va a venir personas que van a tergiversar todo lo que les he enseñado, van a venir o van a salir de ustedes, así es que atentos, ¿verdad? A guardar la palabra, porque para eso estamos, para guardar la palabra del Señor. Pero dicho y hecho lo que Pablo les dijo, eso aconteció. Aparecieron de diferentes denominaciones y de manera especial del pueblo de Israel. Aparecieron judíos que supuestamente eran convertidos. Pablo les llama falsos hermanos. Y entonces estaban llevando a la iglesia a retroceder. Y para algunos retroceder que ya eran judíos, se convirtieron al cristianismo y los regresaban al judaísmo. Y para los gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos, pues estos falsos hermanos los estaban haciendo primero judíos y luego los hacían cristianos. Entonces, o sea que hacían que ellos se circuncidaran. Y entonces al circuncidarse los hacían parte del pueblo de Israel y luego venían a Cristo. Entonces Pablo vino y comenzó a regañarlos, les llamó insensatos. Como ustedes comenzaron por el Espíritu, comenzaron por la gracia y van a terminar por la ley, van a terminar por las obras. Entonces Pablo, quien venía de la ley, quien venía del judaísmo, comenzó a explicar por qué los cristianos no deben de retroceder a la ley. Y fíjense que la carta nos enseña que nosotros no tenemos por qué estar celebrando fiestas que fueron determinadas para el pueblo de Israel. Es bueno estudiarlas, hay mucha enseñanza, hay mucha escatología en algunas de las fiestas de Israel, pero no estamos llamados a celebrarlo, no estamos llamados a celebrar la Pascua, no estamos llamados a hacer ninguna cosa que celebra el pueblo de Israel más que adorar a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sí no lo hace el pueblo de Israel. Entonces Pablo comenzó a mostrarles, y ya les había hablado de que el pacto anterior, el pacto de la ley, era inferior al nuevo pacto, ¿verdad? Y fíjense que el versículo 17, que no leímos ahora, vamos a leer 2 versículos para poder comenzar desde ahí. Esto pues digo:
dice Pablo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, lo que Pablo le está diciendo, el pacto lo ratificó Dios. ¿Se recuerdan ustedes? Hablamos el miércoles pasado sobre lo que Dios hizo para jurarle a Abraham que de cierto él lo iba a bendecir, ¿verdad? Y que hizo que Abraham entrara en un gran sueño y Abraham medio se durmió y abrió los ojos y vio que en los sacrificios que él había preparado, vio una llama que se paseaba así como él debía de pasearse junto con la persona con la que se iba a comprometer, porque era un pacto. Entonces, pero la llama se paseaba humeante en medio de todos los animales que habían servido del sacrificio. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Señor, nuestro Dios, Él solo se estaba comprometiendo respecto de la promesa que le estaba dando a Abraham. Entonces, Pablo decía, esa promesa Dios se la ratificó, ¿verdad? Pero se la ratificó antes que viniera la ley. Por eso es que cuando alguien habla de que la salvación se pierde, no está tomando en cuenta que la promesa, que Abraham no obró para la promesa, sino que solo creyó, fue antes, oiga bien, fue antes de la ley, más de 300 años antes de la ley. Y Abraham, el Señor lo vio con agrado su fe, y entonces dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, después de eso, el Señor le dijo que tenía que circuncidarse como señal, no como el parte del pacto, ¿verdad? Sino que solo como señal, pero la promesa fue antes. Después vino a Isaac, hijo de Abraham, luego vino Jacob, hijo de Isaac, o sea, nieto de Abraham, y luego vinieron los 12 hijos de Jacob, de los cuales vinieron las 12 tribus de Israel, y de ellos, de la tribu de Leví, vino Moisés, y con Moisés vinieron primero la liberación de Israel de Egipto, y luego en el monte Sinaí Dios le dio la ley a Moisés. Entonces el periodo de la ley fue después de la promesa. Entonces la promesa era vigente mucho antes de la ley, la promesa fue vigente en el tiempo de la ley, y la promesa es vigente ahora cuando la ley el pacto de la ley ya no tiene la fuerza sobre aquellos que han creído en Cristo. Ya lo vamos a ver eso. Pero para aquellos que no han creído en Cristo, para aquellos que siguen atados a cualquier denominación que vive bajo la ley y no bajo la fe, la ley está tan vigente y las exigencias de la ley son fuertes. La ley pide el 100%, no puede presentarse a Dios con un 99%, para la ley era 100%, el que haga estas obras vivirá por ellas, dice la ley. Entonces la ley es un conjunto de obras, ceremonias y obras que deben ser perfectas para poder agradar a Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo en el versículo 18, dice, porque si la herencia es por la ley, ¿verdad? Y que ya dijimos en el versículo anterior que el pacto de la ley no abroga la promesa, no la deja sin efecto, sino que la promesa sigue vigente. Entonces dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, o sea, nunca mediante la ley. Ahora, entramos al versículo 19 y en su Biblia probablemente tenga este título, dice, el propósito de la ley. Entonces dice el versículo 19, entonces dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Verdad? Porque si estamos nosotros diciendo que desde antes de la ley y después de la ley, la promesa siempre fue por fe y no por el cumplimiento de la ley, entonces la pregunta lógica es, bueno, si eso es así, ¿para qué vino la ley?
¿verdad? ¿Por qué tanto lío con la ley? Y entonces Pablo acostumbra a hacer eso. Se adelanta a la persona que le está escuchando y antes que pregunte ellos, él hace la pregunta y da inmediatamente la respuesta. Entonces Pablo mismo dice en el versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Y él mismo contesta, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, la ley vino a causa de la cantidad de pecados en las que vivía todo el pueblo. El pueblo, a pesar de que estaba en la promesa, a pesar de que conocía al Señor, y no solamente el pueblo, sino que toda la humanidad hasta ese momento, Dios se había encargado, como dice en el capítulo 1 de Romanos, de que todos tuvieran la oportunidad de conocerle a Él a través de la naturaleza. A la vez, dice Romanos que todo lo que es del Señor les es manifiesto a través de las cosas hechas, es decir, a través de la naturaleza. Dios se da a conocer a través de la naturaleza. Entonces, y dice en Romanos que porque Dios se da a conocer por la naturaleza, nadie tiene excusa. Entonces, pero el hombre decidió no poner atención a las manifestaciones del Señor en la naturaleza y entonces Dios envió la ley por las transgresiones. Entonces, pero la promesa seguía vigente. Entonces llegó un momento que estaba la promesa y estaba la ley. Lo que debieron haber hecho el pueblo de Israel tuvo que haber cumplido, y de hecho muchos lo deben haber hecho así, y muchos en el tiempo de la ley han de haber sido salvos porque ellos hacían la ley, realizaban las obras de la ley, las ceremonias de la ley, lo hacían con fe, con la fe suficiente y con la devoción suficiente, que ellos eran inmediatamente añadidos a la fe, a la promesa que se recibe a través de la fe. Entonces, en el tiempo de la ley, mucha gente fue salva porque creyeron en Dios. Y todo lo que hacían, lo hacían por la fe. Y entonces, pero la ley tenía la intención de mostrarle al hombre que es incapaz, oiga bien, que es incapaz de cumplirla. Nunca la ley tuvo el propósito de salvar. Vea cómo lo dice así. Dice aquí, fue añadida, o sea, la ley, a causa de las transgresiones, ¿verdad? Las transgresiones, es decir, de los incumplimientos de la ley, hasta que viniese la simiente que fue hecha, a quien fue hecha la promesa. Entonces, la ley fue puesta, la carga fue puesta, el señalamiento fue puesto con la mira de aquel que era la simiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo, quien iba a hacer el sacrificio perfecto. Entonces, a través de Jesucristo se iba a cumplir la promesa de salvación, de tal manera que todos los que cumplieran la ley lo hacían en la mira de la venida del Mesías, y ellos debieron ser salvos por pensar en la venida del Mesías. Pero el pueblo de Israel se enfocó en el cumplimiento de la ley, no se enfocó en la fe, no se enfocó en la adoración, sino que simplemente en cumplir la ley. Y entonces el pueblo, el Señor, nuestro Dios, dijo en uno de los profetas, dice, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón no está lejos de mí. Entonces prácticamente Israel pues no creyó, no cumplió lo que Dios le había mandado hacer. Y entonces cuando apareció el Señor Jesucristo y estaba frente al templo, frente a Jerusalén, que él lloró y le dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido unirnos como la gallina, recoge o une a sus polluelos y no quisiste. Entonces allí el Señor declaró una palabra difícil para Israel, y entonces prácticamente allí el Señor Jesucristo Dios estaba abandonando a Israel, porque Israel no conoció a su Mesías, no conoció la palabra de Dios, no descansó en la voluntad de Dios. Pablo dice que Israel ama a Dios, pero no lo hace conforme a ciencia, sino que ellos mismos quieren cumplir la ley
a su manera, sin pensar, como dice Romanos 3:21, en la justicia que Dios ha establecido para ahora, la justicia de Dios a través de Jesucristo. Entonces, ignorando la voluntad de Dios, ellos siguieron cumpliendo la ley y rechazaron a Jesucristo. Y la Biblia dice allá en el capítulo 3 de Juan que la condenación es esta. Esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y por el contrario, dice Juan también que la salvación es que conozcan al Padre y que conozcan a Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces, ya sea la condenación y la salvación, está directo, está unido a Jesucristo. De la reacción que usted tenga del mensaje del Evangelio que habla de nuestro Señor Jesucristo, vendrá la condenación o vendrá la salvación. Y mejor dicho, todo el mundo está en condenación y es el Evangelio quien lo rescata de ese estado de condenación. La Biblia dice que Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Entonces la ley vino para señalar las transgresiones de todas las personas con la mira de que Jesucristo, el Mesías, iba a presentarse a quien Pablo le llama la simiente de Abraham. Y entonces dice, oiga esto, dice siempre el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Esto es bien interesante, amados hermanos, porque cuando uno ve en la palabra del Señor, cuando uno ve el Antiguo Testamento, uno se da cuenta, uno ve lo que está escrito y ve que la ley fue dada por Dios, a Moisés, ¿verdad? Sí, y en ese relato no aparecen intermediarios, no aparece que Dios le haya entregado la ley a Moisés a través de los ángeles. Sin embargo, la Biblia, ponga atención a esta palabra, no es exhaustiva. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que no le interesa dar todos los detalles de las cosas que pasaron o todos los detalles, por ejemplo, de Dios, de su voluntad, sino que Él nos da lo que Él considera que debe darnos. Por ejemplo, Deuteronomio 29:29 nos dice que las cosas que ya son reveladas son de nosotros y las cosas que no han sido reveladas son de Dios. Entonces, esta porción que dice el final del versículo 19 dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Dios dio la ley, el mediador era Moisés, pero dice aquí que fue dado por ángeles. Pero la Biblia no enseña, en el relato del Éxodo, no se ven ángeles entregándole la ley a Moisés. Sin embargo, el Espíritu Santo reveló eso a Pablo en su carácter de apóstol, pero también se lo revela en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 53, que dice aquí, dice así, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, ¿verdad? Pedro está acusando al pueblo judío que recibieron de los ángeles, recibieron la ley, claro, mandada por el Señor. Y dice Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 2, tratando de ver este aspecto de que los ángeles fueron los que le entregaron la ley a Moisés, dice Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión de la que estamos hablando acá en el capítulo 19, versículo 19, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, aquí estamos, con estos dos versículos confirmamos que sí la ley fue de alguna manera que nosotros no podemos ver en la Biblia, en el relato del Éxodo, los ángeles estaban en medio del monte Sinaí cuando Dios entregó a Moisés la ley, ¿verdad? Entonces lo podemos ver de lo que Pablo está diciendo. Entonces dice, oiga bien, y le dice, por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Quién es un mediador?
alguien, y voy a ocupar un poquito de redundancia, alguien que media, es decir, alguien que está entre dos o más personas que van a realizar un contrato o un pacto. Es la persona que se encarga de ponerlos de acuerdo. Es una persona que viene y trata de que ambos estén, que todos salgan ganando, ¿verdad? Entonces, aquí dice que Moisés fue mediador, pero fue mediador entre Dios y los hombres. Por supuesto, aquí no era tanto de que iba a negociar, no, sino que era el encargado de transmitir al pueblo la voluntad de Dios. Entonces, vea esto. Dice el versículo 20, y el mediador, oiga esto porque acaba de hablar de Moisés como mediador, dice el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. De repente uno dice, ¿y qué quiere decir eso? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? El mediador, para que haya un mediador efectivo, tienen que haber dos partes al menos, ¿verdad? La Biblia dice que el único mediador que nosotros tenemos es Jesucristo entre Dios y los hombres, ¿verdad? Pero en este caso de la ley, Moisés era mediador igual entre el pueblo de Israel y por supuesto Dios. Pero aquí no se necesitó mediador cuando Dios le hizo la promesa a Abraham. ¿Por qué, pastor? Porque Dios le hizo la promesa a Abraham de manera directa. Tanta era la confianza y tanto era el agrado de Dios por la conducta de Abraham que él mismo hizo el compromiso. Él mismo habló con Abraham, él mismo hizo la promesa directamente a Abraham. No había mediadores. Entonces, la ley fue dada a través de mediadores, a través de ángeles y Moisés como mediador, pero la promesa fue directo de Dios a Abraham, ¿verdad? Es como cuando usted llega a una empresa y de repente la empresa, ahí está el propietario, no como aquellas empresas que son sociedades, ¿verdad? Sino que hay empresas que dependen de una sola persona y hay muchos empleados y entonces usted dice, bueno, ¿y este señor por qué tiene privilegios? Porque don fulano, el dueño de la empresa, le ha dado esos privilegios. Entonces ahí nadie se mete, ni jefes, ni secretarias, ni seguridad, ni nada, porque de boca directa del propietario, del dueño de la empresa, ha salido el permiso o la concesión, etcétera. Entonces puede caminar directamente. Entonces Abraham no necesitó a Moisés, sino que él recibió directamente de Dios la promesa. Moisés vino tiempo después para enseñarle un camino a Israel de obediencia. Pero al conocer ese camino de obediencia, el pueblo, a través de sus sacerdotes y ellos mismos, tenían que buscar la misericordia de Dios. Si el hombre no sabe, amados hermanos, no entiende la ira de Dios, no entiende su condición de pecados, no entiende que Dios tiene el control de todas las cosas y a Dios tiene que agradar, no a sí mismo ni a las otras demás personas, si el hombre no logra comprender eso, nunca busca la misericordia, nunca busca la gracia y nunca busca el favor de Dios. Por eso es que la palabra siempre tiene que ser hasta cierto punto acusatoria, pero acusatoria en el sentido de mostrar nuestro pecado. Pero escuchamos la palabra ahora de muchos predicadores, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer esto, o si no, son una especie de coach, ¿verdad? Cómo señalarle a la gente cómo tener éxito y no les muestran la perversión que hay en el corazón de las personas. No les muestran, les engañamos, decir Dios está contigo. ¿Quién ha dicho que Dios está con ellos? La Biblia dice que andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, ¿cómo Dios va a estar de acuerdo con personas que no hacen la voluntad de Dios? Usted se recuerda cuando el Señor Jesucristo llegó al templo y vio que había un negocio oscuro en el templo, ¿verdad? Y que la gente no llegaba al templo como lo que debería de ser una casa de oración, sino que la gente llegaba a negociar, gente de espaldas al templo vendiendo y no se preocupaba por la presencia del Señor.
Entonces el Señor se molestó y ¿qué fue lo que hizo? Tiró las mesas y las monedas de los cambistas, los animales, y dijo: mi casa de oración, la casa de mi padre será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces, amados hermanos, si la palabra que predicamos no presiona el corazón de las personas, no enseña el error que se está cometiendo, no se enseña la corrupción que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros hechos. Si le decimos a la gente que todo está bien, Dios los ama, Dios es tu amigo, y no tienen nada que ver con la ley de Dios, no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ignoran las órdenes de la palabra de Dios, ¿quién? Oiga, los predicadores nos convertimos en tremendos mentirosos, y decimos y hablamos de la bendición que no va a ser bendición, y no buscamos que el hombre tenga una relación con Dios a través de Jesucristo, sino que ellos tienen una relación con ellos mismos y buscan solo la bendición. Mire, es la iglesia de esta generación, es una iglesia que llega, es una generación que llega a la iglesia buscando, dame, dame, dame. Y usted no tiene que llegar a la iglesia, dame, dame, dame. Usted tiene que llegar a la iglesia a adorar al Señor. Mire, sea que le haya ido bien, sea que le haya ido mal, sea que usted esté sano, sea que usted esté enfermo, en presentarse a la casa del Señor y darle gracias por la vida de sus hijos. Si usted ya es salvo, darle gracias por su salvación, porque no la merecíamos. Amados hermanos, nadie que llegue buscando el rostro del Señor, nadie que llegue buscando adorar al Señor, nadie se va a ir de la iglesia con las manos vacías. Ni siquiera usted va a tener necesidad de venir y llorar pidiendo dame, 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 sino que usted va a presentarse y va a alabar el nombre del Señor. ¿Por qué David tuvo tanto éxito en las cosas que hacía? Y resultado de lo que hacía David, Salomón, hijo de David, recibió todavía mucho más. ¿Por qué? Porque David era un adorador y buscaba siempre honrar el nombre del Señor. Si no, amado hermano, solo recuerde cómo David se presentó delante de Goliat, un muchacho que más o menos, según los historiadores, ¿verdad?, según los estudiosos de la palabra, podía medir entre un metro 60, 1,65 m, no más. Era una persona pequeña. Y Goliat se le llama gigante, pero no era un gigante de 20 metros, sino que más o menos era una persona de 3 metros, era grandote. Entonces estamos hablando de un muchacho a una persona que era un soldado de profesión al cual todos le tenían miedo. Entonces, amados hermanos, mire, David tuvo victoria. ¿Por qué? Porque David fue el hermoso cantor de Israel. Era quien alababa al Señor, el que tomaba el tiempo cuando se iba con las ovejas a adorar al Señor. Escribió la mayoría de los salmos, amados hermanos, y ahora nosotros nos deleitamos leyendo los salmos y entonándolos al Señor. Muchas alabanzas surgen de la lectura de los salmos. Esa es adoración, amados hermanos. Entonces, pero si la predicación solo le rasca el oído a la gente, ¿verdad?, le dice cosas que la gente quiere oír y no le enseña, no le habla del infierno, no le habla de la condenación, no le habla de la ira de Dios, no le habla que un día vamos a darle cuentas al Señor, y a veces le vamos a dar cuenta al Señor sin necesidad de irnos, sino que de repente yo trabajé en mi país, trabajé en Hacienda y trabajé con auditores, y es como que Dios de repente hiciera una auditoría en la vida del creyente, porque sin qué ni para qué comienza una cantidad de problemas, amados, y es que Dios nos ha medido y nos ha encontrado faltos. Por eso se dio la ley. Por eso es que Dios se vio en la necesidad de dar la ley. ¿Para qué? Para que el hombre pudiese contemplar su incapacidad de cumplir la ley y por ende su incapacidad de agradar a Dios. Entonces sigue diciendo. Entonces dice el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, Dios no necesitó intermediarios para darle la promesa a Abraham. En cambio, con Moisés, dice Pablo, que los ángeles tuvieron algo que ver. Y entonces dice después,
Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque la ley lo que busca es que el hombre obre y que el hombre haga. Pero como el hombre no es perfecto, no va a hacer nada perfecto y entonces lo que va a hacer no lo va a hacer bien. Y entonces la ley lo que busca es señalar el pecado, porque la Biblia, la ley nos dice claramente qué es el pecado, infracción a la ley. Entonces, cuando no se cumple bien la ley, es pecado. Entonces, lo que Dios quería es que la gente viera que no pueden, no pueden, y aún ahora, mire, la gente que anda buscando ser salvos por obras, perdóneme mi hermano, no se puede ser salvo por obras, no hay nadie perfecto. Nosotros vivimos de la gracia y de la misericordia de Dios, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces Pablo estaba diciéndole a los Gálatas, no retrocedan, no vuelvan a la ley porque ahí no hay esperanza. Oiga, no hay esperanza y vamos a seguir viendo esto. Dice, luego la ley es contraria a las promesas en ninguna manera. ¿Por qué? Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, lo que Pablo está diciendo, la ley no puede, la ley no fue esa la intención de salvar a nadie. No fue hecha con esa intención, sino que fue hecha con la intención de mostrarnos a nosotros nuestra propia incapacidad. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, pero en la carta a los Romanos, hay un capítulo que a mí me encanta mucho porque nos trae a cuenta nuestra imposibilidad. Fíjense, primero nos tira al suelo y nos dice, no puedes cumplir la ley. Y aunque quieras hacerlo lo mejor que tú puedas, vas a encontrar una ley en tus miembros, la ley del pecado que está en tus propios miembros. O sea, el mal está en nosotros. Entonces, no es la ley la mala, porque el mismo Pablo dice en el versículo 14, Romanos capítulo 7, versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, el Pablo dice, no, la ley no tiene nada de malo, la ley la entregó Dios, es perfecta, es santa. No tiene problemas, no tiene errores, está bien hecha y cumple su cometido. Pero el problema es que el pueblo de Israel y muchas personas, y tristemente muchos que se llaman creyentes, ponen su fe en las obras cuando por tratar de cumplir la ley es imposible que alguien pueda ser salvo. Solo póngase a pensar. El Padre mandó a Jesucristo, a su Hijo único, ¿verdad? La Biblia cuando dice unigénito, cuando se dice unigénito no solo quiere decir único, sino que de su misma sustancia, alguien como el Padre. Entonces el Padre tomó a Jesucristo su Hijo, le envió a la tierra, le dio un cuerpo, le ordenó vivir santamente como él debía vivir, porque él es Dios, es santo. Entonces 33 años y medio los vivió en santidad y luego él se presentó y fue crucificado, murió por nosotros y el tercer día resucitó. Cuando uno lee Isaías, cuando uno lee todo lo que pasó en los evangelios, uno entiende que el sacrificio de Cristo no fue solo la crucifixión, sino que fue vergüenza, fue golpe, fueron latigazos. Se puede si ustedes imaginar que el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba siendo avergonzado, que desde el cielo, yo me pongo a pensar, pues esta es locura mía, los ángeles viendo todo eso. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento un solo ángel mató a más de 180,000 personas, un solo ángel. Entonces estaban las huestes celestiales viendo cómo su Señor estaba siendo maltratado y ellos tuvieron que quedarse quietos porque ese era el plan del Padre, Hijo y Espíritu Santo para salvar, para dar un camino de salvación a la humanidad. Entonces se puede imaginar la frustración que sintieron los ángeles. Yo creo que muchos de los ángeles no entendieron qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, ahora póngase a pensar que la ley sirviera para salvar y que Cristo tuvo que venir a morir acá solo para darles una opción B para aquellos que no pueden cumplir la ley, porque el que puede cumplir la ley se puede salvar por la ley. Si eso es cierto,
Por gusto murió Cristo, por gusto sufrió Cristo, por gusto padeció por todos nosotros. Y eso, mi querido hermano, no es así, no fue por gusto, sino que fue con la idea de salvarnos, de darnos a nosotros, de darnos a nosotros una oportunidad de salvación en Jesucristo, una oportunidad segura de salvación. Entonces, por eso es que, amados hermanos, dice el versículo 21, vuelvo a Gálatas 3, dice el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero dice el versículo 22, mas la escritura, oiga esto, estamos en Gálatas 3:22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces vea cómo dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Aquí puede hablar de confinamiento, puede hablar de una cárcel, puede hablar de algo que se cerró. De tal manera, por eso es que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie, oiga, nadie fuera de Jesucristo que pueda salirse del ámbito de castigo de la ley. La ley es aplicable a todas las personas y la única salida de la ley es Jesucristo. Por eso es que dice, mire, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, ¿de qué manera? Por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La única manera como la ley no va a ser un peso, la única manera como la ley no me va a condenar a mí, es que Jesucristo sea mi salida, sea mi Salvador, que Él muera por mí y yo lo haga no solamente mi Salvador, sino que con mi Señor, aceptar su vida y aceptar su señorío en mi vida. Y entonces Dios viene y me aparta del lugar de condenación. Él muere en mi lugar. Para la ley yo he muerto, y entonces la ley ya no puede juzgarme a mí. ¿Qué se le puede hacer a un muerto? Solo enterrarlo. Por muy malo que haya sido un muerto, una persona, imagínese que fue a un lugar y asesinó a 40 personas, llegó la policía y lo mataron, ¿verdad? Lo mataron tratándolo de agarrar, y entonces no van a decir, vamos a agarrar al muerto y lo vamos a meter preso 40 años. No, ¿por qué? Porque ya está muerto. Entonces, cuando Cristo murió, lo hizo por toda la humanidad, para que todo aquel, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la ley nos empuja, nos oprime, nos encierra, y de tal manera que no tenemos salida más que aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y yo acepto, yo reconozco a Jesucristo y abro mi corazón y lo recibo en mi corazón, amados hermanos, esa muerte se me aplica a mí como que yo hubiese muerto. Entonces la ley ya no me ve como vivo, sino que me ve como muerto. Y la ley se cancela para mí. Ahora, claro, amados hermanos, nosotros tenemos que pensar que las normas, oiga bien, que las normas de moral estaban antes de que la ley se diera. Dios exigía del mundo un corazón santo, de tal manera que en los tiempos de Noé, Dios exterminó a casi toda la población mundial, excepto a 8 personas, porque estaban llenos de pecado y su corazón era solo hacia el mal. O sea que Dios siempre exige una conducta correcta conforme a los parámetros de la ley. O sea que la ley representa la voluntad de Dios, pero ya no me condena. Y entonces yo vengo y, como dice Santiago, yo puedo ver la ley como un espejo para ver mi manera de actuar, pero eso ya no me va a mandar al infierno,
porque para eso murió Cristo. Entonces, ¿y cómo voy a hacer, cómo voy a poner en práctica todo eso? Ese es otro punto, otro tema de otro día, pero se lo adelanto, el Espíritu Santo que mora en mí, desde el momento en que yo recibí a Cristo, me ayuda y me va a la nueva criatura que ya soy, le va enseñando poco a poco y lo va capacitando para poder tener una vida en santidad. Entonces, vea, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Sigamos, por favor. Si Dios quiera que usted sea creyente, porque si usted es creyente, pues la promesa es para usted. Si usted no es creyente, mi querido hermano, la promesa todavía no es para usted. Tiene que creer. Pero dice el 23, pero antes que viniese la fe, oiga bien, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, como una cápsula de aquella así, que nadie podía ser liberado de ahí. Dice, ocupa dos palabras que evidentemente significan prisión. Dice, pero antes que viniesen la fe en Jesucristo, estábamos, primera palabra, confinados bajo la ley, y después dice encerrados para aquella fe que iba a ser que iba a ser revelada. O sea, la intención de la ley es llevarnos y empujarnos a creer en Cristo. Esa es la intención de la ley. Entonces, por eso, amados hermanos, es que se vuelve tan importante, oiga bien, se vuelve tan importante que nosotros los predicadores no nos olvidemos de predicar correctamente la palabra del Señor. A mí me da tristeza de repente que vemos evangelios que no se preocupe. Inclusive escuché predicadores alguna vez, no se preocupe, si usted mantenga su vida tal como está, nada va a pasar, Dios lo ama. Y cuando la Biblia dice en el Salmo 5, si no me equivoco, dice el Salmo 5, que Dios está enojado todos los días con el pecador, contra el pecador. Todos los días. Pero no, Dios le ama y le mienten cuando dice que Dios está enojado. La Biblia dice que Dios está airado. Y la única manera de tener reconcilio con Dios, de tener paz con Dios, de tener amistad con Dios es a través de Jesucristo. Cuando usted se rinde a Él y reconoce su pecado, sus transgresiones a la ley. Entonces dice, estábamos confinados y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, la intención era, aquí te vas a estar y no vas a salir hasta que encuentres a alguien que pague por ti. Eso era el asunto. Y entonces, si usted recibe a Cristo, usted es liberado y puesto con Dios en amistad y en libertad con Dios. Ahora, vea lo que dice el versículo 24. Estamos en Gálatas 3:24. Dios mediante terminemos el capítulo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, póngale atención a esa palabra, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuestro ayo, nuestro profesor, nuestra guía. El ayo en los tiempos del apóstol Pablo era un esclavo que estaba dedicado a cuidar al hijo del amo. Entonces, mientras el hijo estaba pequeñito, no había diferencia con los demás niños. Quizás a veces jugaba con los niños de los demás esclavos y no había problema. Pero cuando el niño era grande, entonces aparecía en su autoridad como hijo del amo. Entonces, amados hermanos, este ayo era quien guiaba al hijo del amo hasta su desarrollo. Entonces la ley fue para nosotros como un ayo, como un maestro que nos llevó, que nos enseñó que nosotros no podíamos cumplir la ley y en su fuerza, en su presión, nos mostró a Cristo como nuestra única salida. Entonces dice acá, de manera que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, a través de Cristo, justificados por la fe, como habla Romano. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es que somos justos, sino que Dios nos presenta al Padre como justos. La justicia del Padre, para la justicia del Hijo, vamos a ocupar un término legal, nos es imputada, ¿verdad? Nos es cuando usted escucha, por ejemplo, a alguien que ha cometido un delito y lo agarra la policía y dice, el
imputado, a quien se le imputa el delito cometido, o sea, el cometimiento de un delito, ¿verdad? Eso es una persona al cual se le imputa una conducta incorrecta. Entonces, lo precioso de esto, mis queridos hermanos, es que a nosotros no se nos imputa un delito, sino que se nos imputa la justicia de Cristo a nosotros. Y Dios nos ve a nosotros cual si fuésemos justos sin serlo. Y eso es maravilloso, amados hermanos, porque usted y yo, perdóneme, yo sé que usted se siente que es una buena persona, y a mi criterio yo también lo era, pero cuando vine a la palabra del Señor me di cuenta que yo estaba muerto en delitos y pecados y que necesitaba urgentemente un Salvador, así como algunos de ustedes ahora en esta tarde, en esta noche lo necesitan, amados hermanos. Así es que tenemos que meditar esto, ¿verdad? Porque es Cristo quien nos quiere salvar y para eso ha servido la ley. Y entonces dice después que hemos sido justificados por la fe, dice 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, cuando ya estamos en la fe en Cristo, la ley ya no nos condena, nos guía para hacer la voluntad de Dios, pero ya no nos condena. Y luego dice, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Juan 1.11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Juan 1.12 dice, a los que le recibieren les dio potestad de ser hechos, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que nos hacemos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados, oiga esa palabra bonita, bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Lo mismo enseña el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Entonces, los que hemos sido sumergidos, la palabra bautismo implica da la idea de ser sumergido, y no solo sumergido, sino que teñido del color del líquido en el cual nosotros hemos sido sumergidos. Entonces nosotros estamos, como dice aquí, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, de la muerte de Cristo, allí fuimos incorporados. Recuerda que el bautismo tiene un simbolismo, ¿verdad? Muertos con Cristo, resucitados a una nueva vida. Muertos con Cristo, resucitados a una nueva vida. Entonces, igual, cuando Cristo murió por nosotros y nosotros creemos en Cristo, su muerte nos es dada a nosotros. Y Cristo puede presentarnos al Padre libres. Y dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Oiga esto, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La gracia de Dios. Creemos en Cristo y somos limpiados con su sangre, somos hechos hijos de Dios y nosotros somos quitados de la condenación de la ley y somos puestos en la gracia de Dios, en la justicia de Cristo, en la promesa que no es por la ley, sino que es por la fe. Y entonces dice, y si vosotros sois de Cristo, oiga esto, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya, amados hermanos. Y esto es precioso, amados. Esto es precioso porque mientras estábamos bajo la ley, había una situación que no quiero terminar sin comentársela. En 1 Corintios capítulo 15, cuando habla de la transformación que va a tener el creyente, habla del arrebatamiento de la iglesia. En este 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 14 al 18, al 17, 18, habla del arrebatamiento. Pero entonces hay un versículo aquí que me parece muy conveniente traerlo a cuenta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Oiga esto, como dice, se los leo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte tiene un aguijón, dice la palabra. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro está esperando a aquellos clientes de la muerte. Y clientes de la muerte somos todos, todos. Entonces dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56, póngale mucha atención. Ya que el aguijón de la muerte
es el pecado. O sea, la paga del pecado es muerte. El arma de la muerte es el pecado. Y con ella nos engaña. Pero vea esto. Y el poder del pecado, la ley. Entonces, la muerte anda con el pecado en la mano, engañando al hombre, engañando al hombre. Y la fuerza que tiene esa arma, que es el pecado, es la ley. Por eso, amados hermanos, que mientras usted no esté en Cristo, no reciba a Cristo verdaderamente en su corazón, mientras usted no nazca de nuevo, siempre el pecado le va a ganar la batalla. Al ganarle el pecado, le gana la muerte y el sepulcro le está esperando. Yo quiero hacerle una atenta invitación a todas aquellas personas que todavía no le han entregado su corazón al Señor. Este es un momento excelente. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, usted todavía está bajo la ley. Y si usted está bajo la ley, usted está bajo, como dice la Escritura, bajo maldición. Permítale que Jesucristo le libere. Permítale a Jesucristo que le presente a Él como justo delante del Señor. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, creo que eres Dios. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano. Yo le digo, si usted ha recibido a Cristo, si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador personal, le puedo decir con toda confianza, bienvenido a la familia del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro.